Queridos audiolectores y queridas audiolectoras, política, filosofía, psicología, economía, quizás estos temas suenen serios, pero aquí en Audiolecturas los abordaremos de forma entretenida, en forma artesanal, a la manera de quien se sienta a escuchar una buena historia junto al calorcito de un cafecito humeante y sabroso, o un mate que se comparte entre amigos o conocidos. Entre tanto libro y personaje que he leído, también me ha dado por sumergirme en estas aguas de ideas y cuestionamientos, en esas corrientes de pensamientos que han definido el mundo en el que vivimos y que nos ayudan a comprender lo que somos. Y claro, no es un camino sencillo, pero sí fascinante, elucubrante. Este interés me ha llevado a querer analizar las mentes de filósofos, políticos y economistas, y también psicólogos y psiquiatras, que marcaron sus épocas y cuya influencia llega hasta el día de hoy. Así que aquí vamos, queridas y queridos audiolectores, en este viaje por los conceptos y los personajes que cambiaron el curso de la historia. Hoy abordaremos a Wilhelm Reich, o si lo prefieren en castellano, a Guillermo Reich, un personaje tan peculiar como profundo, un médico y psicoanalista que se aventuró a explorar la relación entre la sexualidad y la salud física y mental. Imagínense, mientras otros pensadores de su tiempo apenas rozaban la superficie de la sexualidad humana, Reich metió las manos al barro y empezó a investigar en serio. Nació en el seno de una familia judía en Galicia, una región que hoy pertenece a Ucrania. No piensen en la Galicia de España, la que no tiene nada que ver. Y Reich desde joven mostró un interés imparable por entender el alma humana, una curiosidad que lo llevó desde Viena hasta los Estados Unidos. Sus ideas le trajeron más de un problema con las autoridades, pues sus teorías rompían con las normas establecidas y su forma de ver el mundo era demasiado radical para muchos. Sin embargo, Reich no se detuvo. En su obra La función del orgasmo, él buscó ir más allá de la simple observación, planteando que la liberación de la energía sexual es fundamental para la salud mental y física. Sí, como lo oyen, una idea bastante audaz para su época y para algunos, hasta escandalosa para la mojiguetería que existe en el mundo. Así que les pregunto, ¿qué les parece este tipo de análisis? ¿Les llama la atención adentrarse en la vida y las teorías de personajes como Reich? Los invito a que se suscriban, a que le den un like si les va gustando la cosa y por supuesto que dejen sus comentarios. Acepto sugerencias de autores, pensadores o figuras de la historia que quieran conocer en profundidad aquí en el canal, en tu canal, en nuestro canal de audiolecturas. Análisis de novelas por Audiolecturas. Cuando Reich escribió La función del orgasmo, el mundo estaba en plena ebullición, como si cada esquina del planeta hirviera con revoluciones, guerras y conflictos sociales. Imagínense ese tiempo, los años 30 y 40, una época que olía a cambio y a tensión en cada rincón. Europa se caía a pedazos entre las ideologías que buscaban imponerse con fuerza. El fascismo, el comunismo y la vieja aristocracia que no quería soltar el hueso. Ahí, en ese torbellino de ideas y de poder, este hombre sale a hablar de cosas tan profundas y personales como la sexualidad humana, como si estuviera soltando una bomba en medio del salón. Por si fuera poco, Reich no se conformaba con quedarse en el terreno de lo psicológico. No, señores, él se metió en la medicina, en la ciencia y hasta en la política. Para él no bastaba con analizar a los individuos, había que desmenuzar a toda la sociedad y decirle en la cara lo que estaba podrido. Y ahí estaba, en medio de una Viena rebosante de intelectuales, donde las ideas de Sigmund Freud
sobre el inconsciente y la sexualidad estaban apenas abriéndose paso, como quien tira piedras a la moral de la época. Pero Reich, Guillermito, fue más allá de Freud y puso sobre la mesa una tesis provocadora, que la represión de la energía sexual era, en parte, culpable de los males sociales, de la neurosis colectiva, de esa gente infeliz que andaba por la vida con la cabeza gacha y el corazón enjaulado. Así que no es difícil imaginar que no tardara en chocar con la autoridad. Sus ideas sobre la libertad sexual y el poder transformador del orgasmo hicieron que muchos lo miraran con cara de ¿y este loco de dónde salió? Pero Reich, lejos de achicarse, creció ante las críticas. En ese entonces Europa yacía fracturada, con dictadores levantándose en distintos países, llenando las calles de discursos encendidos y promesas de orden a costa de la libertad. Y Reich, que veía las cosas desde otra óptica, creía que muchos de esos problemas tenían raíz en el cuerpo, en la manera en que reprimimos deseos y emociones. Sí, justo en ese contexto donde los líderes buscaban controlar hasta el último rincón de la vida privada, Reich salió con su teoría de la energía sexual, algo que para muchos era demasiado revolucionario, como meter el dedo en una llaga social que nadie quería tocar. Este hombre, que había estudiado medicina y psicoanálisis, no se quedó solo en la teoría. Desarrolló técnicas de terapia, se rodeó de seguidores y hasta inventó una máquina, el famoso acumulador de orgón, que según él capturaba y almacenaba esa energía vital que se desbordaba en el orgasmo. El tipo no se achicó ante los ojos que lo miraban con desconfianza. Al contrario, estaba convencido de que estaba ante un descubrimiento que podía cambiar a la humanidad. Así de simple y así de contundente. Pero, claro, una cosa era enfrentar las miradas de los médicos y de los filósofos, y otra muy distinta era desafiar al sistema mismo, sobre todo en Estados Unidos, a donde tuvo que mudarse cuando la guerra lo expulsó de Europa. Ya en el otro lado del Atlántico, Reich empezó a sentirse como pez fuera del agua, pero no dejó de empujar sus ideas. Estados Unidos de los años 40 era una tierra llena de puritanismo y de alguna forma menos abierta a los experimentos radicales que la vieja Europa. Sin embargo, Reich, con esa tosudez que lo caracterizaba, siguió adelante, convencido de que había descubierto un principio universal. Allá en Estados Unidos, Reich se enfrentó a una cultura que lo miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sus ideas sobre el poder de la sexualidad como una fuerza liberadora no eran bienvenidas en una sociedad tan controlada. Imaginen la escena, un país obsesionado con el éxito y la moralidad, donde la represión estaba tan bien vestida que pasaba desapercibida, y en medio de eso llega este tipo hablando de orgones, energía vital y libertad sexual. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a perseguirlo, mirándolo como un rebelde peligroso que podía poner patas arriba el orden establecido. Para entonces Reich ya había desarrollado todo un arsenal de teorías y herramientas, como el acumulador de orgón, que prometía aliviar desde la ansiedad hasta enfermedades físicas. Pero su enfoque integral de cuerpo, mente y sociedad chocaba de frente con la rigidez de las instituciones. Empezaron a cerrarle las puertas, le quitaron las credenciales médicas y finalmente las autoridades ordenaron la destrucción de sus libros y dispositivos. Sí, así como lo oyen, la quema de sus escritos, de sus investigaciones, como si fueran algo maldito. Un acto que más parecía salido de una novela distópica que de la realidad. Sin embargo, hasta sus últimos días, Reich mantuvo la misma llama, convencido de que su trabajo sobre la sexualidad y la salud integral contenía una verdad incómoda pero necesaria. Vivió sus últimos años casi como un paria, en un aislamiento que parecía ser tanto físico como ideológico. Así terminó su vida, pero dejó una huella que, para bien o para mal,
sigue viva. Análisis de novelas por audiolecturas. Uno de los temas más cruciales en la función del orgasmo es la libertad. Pero no cualquier libertad, no la que pensamos solo en términos de independencia política o económica. Reich plantea una libertad más íntima, una que empieza en el cuerpo, en cómo vivimos nuestras emociones y deseos más profundos. Imaginen esto, vivimos en una sociedad que habla de libertades, pero al mismo tiempo nos limita en cada paso. Para Reich, esta contradicción se refleja en la manera en que la represión de los impulsos sexuales nos convierte en seres tensos, limitados, incapaces de conectar realmente con la vida. La libertad en este caso pasa por reconocernos como seres sexuales, romper las cadenas invisibles que nos atan y nos obligan a vivir a medias, presos de normas que no siempre entendemos. Y ahí surge otro tema que se desprende, como ramita en el río, el tema de la identidad. Porque Reich no habla solo de una libertad externa, sino de algo que toca el núcleo de quienes somos. Para él, nuestra identidad no se define únicamente por lo que mostramos al mundo, sino por lo que sentimos, lo que reprimimos y lo que expresamos en la intimidad. Somos lo que reprimimos, diría Reich, y esa represión, esa constante pelea interna entre lo que sentimos y lo que permitimos que salga, nos construye en identidades fragmentadas, medias tintas que al final nos llenan de contradicciones. En pocas palabras, el autor nos lleva a cuestionarnos hasta qué punto somos auténticos o simplemente vivimos como se espera de nosotros. Pero cuidado, porque aquí no acaba la cosa. Reich conecta esa identidad reprimida con el funcionamiento de la sociedad misma. Él no se queda en lo personal, va al hueso de cómo la estructura social perpetúa estas barreras y cómo esa opresión interna se refleja en las instituciones, en el control, en los sistemas que buscan orden y obediencia. Aquí es donde Reich nos lanza su visión sobre el poder, que no es nada más que un juego de control en todos los niveles de la existencia humana. Su teoría nos enfrenta a una verdad incómoda. Mientras la sociedad nos pide autocontrol, disciplina, sacrificio, en realidad esas reglas no están pensadas para nuestro bienestar, sino para mantener el orden, para hacer de nosotros piezas encajables en el engranaje. Para Reich, el poder actúa como una fuerza de represión que nos moldea, que limita nuestra capacidad de vivir plenamente. Es casi como si él nos gritara desde las páginas que cada renuncia personal a nuestros deseos es una victoria del poder sobre nuestra esencia. Y no se queda ahí, porque ese poder, dice Reich, opera en las relaciones personales, en las familias, en el trabajo, en el día a día. Así como nos reprimimos a nosotros mismos, la sociedad usa esas mismas herramientas para imponerse y dominar. ¿Cómo? Mediante normas que parecen naturales, pero que son en realidad imposiciones. Nos enseña que esa energía vital, ese impulso de libertad, se va drenando poco a poco, como un río que se va secando, hasta que nos encontramos atrapados en una vida que apenas sentimos propia. Otro tema que Reich toca con fuerza es la justicia, pero no una justicia de leyes y jueces, sino una justicia más humana y profunda, que parte del derecho a vivir sin ataduras internas ni externas. Para él, la verdadera justicia es poder ser uno mismo sin miedo a ser condenado, sin temor a desentonar. Y es aquí donde la función del orgasmo se convierte en una especie de manifiesto por el derecho a ser libres desde el cuerpo y desde el alma, a que cada individuo pueda expresar su ser sin las cadenas de una moral que solo sirve al orden establecido. Reich, en su exploración sobre el derecho a la libertad, se enfrenta a un concepto tan denso como antiguo: la moral. Esa moral que en su visión no es más que una estructura diseñada para mantener a raya nuestros impulsos, nuestro ser auténtico.
Y ahí está lo irónico, porque mientras esa moralidad se presenta como una guía para vivir correctamente, Reich la ve como una trampa que nos impide vivir en plenitud. En lugar de ser un faro de justicia o de bondad, la moral actúa como una barrera que limita y juzga, que nos obliga a esconder lo que realmente somos para adaptarnos a lo que otros esperan. Y hablando de adaptación, Reich nos lleva a cuestionar algo muy profundo sobre nuestra relación con la sociedad. Él plantea que vivimos en una especie de contrato tácito donde aceptamos las reglas a cambio de pertenecer, de sentirnos parte de algo. Pero ese precio, nos advierte, es alto. Nos pide sacrificar partes de nuestra identidad, de nuestra energía vital, de lo que nos hace humanos. Para él, el orgasmo y la liberación de esa energía no solo son actos de placer, sino manifestaciones de libertad individual que desafían las reglas de la conformidad. Es su forma de recordarnos que la vida no se trata de ser piezas en un rompecabezas ajeno, sino de encontrar nuestra propia forma, aunque eso signifique romper con las normas. Así, la función del orgasmo se convierte en una declaración sobre el derecho a existir plenamente, a dejar de ser solo espectadores de nuestras vidas para convertirnos en protagonistas de nuestro propio ser. Reich nos lanza un llamado a la autenticidad, a vivir sin pedir permiso, a reconocer que detrás de cada norma social hay un interés por controlar y que al final del día la verdadera revolución comienza cuando decidimos ser nosotros mismos, sin concesiones. Análisis de novelas por Audiolecturas. Reich no nos lanza sus ideas de una sola vez. Su estilo es más como ir desenredando un nudo complejo poco a poco, para que uno sienta cómo cada hilo va revelando algo nuevo. El tipo arranca con preguntas, como quien invita a la reflexión antes de dar respuestas tajantes. Nos va llevando por un camino de cuestionamientos, nos lanza interrogantes que parecen simples, pero que empiezan a cavar profundo, como quien pica piedra. Es un estilo casi provocador. ¿Por qué reprimimos lo que sentimos? ¿Qué hay detrás de cada uno de esos impulsos que nos enseñaron a callar? Con estas preguntas logra que uno como lector empiece a cuestionarse sin siquiera darse cuenta. Y en ese juego de preguntas, Reich ya nos tiene en su terreno. Pero la cosa no queda ahí. Reich es un estratega y sabe cómo organizar sus ideas para atraparnos. Una vez que nos tiene pensando en esas cuestiones, se lanza con sus argumentos, organizándolos como si estuviera construyendo una torre. No empieza por el techo, sino por los cimientos. Plantea las bases sobre la energía vital, el papel del cuerpo en nuestras vidas, y va subiendo, paso a paso, hasta que uno se da cuenta de que está metido hasta el cuello en su lógica. No es que te dé toda la información de golpe. Él sabe que eso sería como tratar de tomar agua de un chorro demasiado fuerte. En cambio, va soltando sus ideas, una tras otra, como quien va contando una historia que necesita tiempo y paciencia para entender. Y luego vienen las contradicciones. Porque sí, Reich sabe que su visión choca con la mentalidad de su época y no lo esconde. Al contrario, lo pone en primer plano. Utiliza esos conflictos, esas ideas que parecen ir contra todo lo que hemos aprendido para forzarnos a ver las cosas desde su perspectiva. Nos enfrenta a nuestra propia incomodidad y hace que esa tensión se vuelva parte de su argumento. Después de lanzarnos esas preguntas y asentarse en esas contradicciones, Reich empieza a desarrollar sus ideas con una precisión que deja poco espacio para la duda. Utiliza una estructura deductiva, casi como un detective que va atando cabos y llevando al lector hacia una conclusión inevitable. Él parte de premisas claras, como la importancia de la energía vital o el impacto de la represión en el cuerpo, y a partir de ahí empieza a tejer su teoría de cómo esa represión nos afecta en todos los aspectos de la vida.
Es como si armara un rompecabezas, donde cada pieza encaja con la siguiente y hace que su argumento gane peso sin que uno se dé cuenta. Y es aquí donde aparece su habilidad para persuadir, porque Reich no solo presenta sus ideas como algo que uno debería considerar, él las lanza como una verdad que necesitamos ver para poder cambiar nuestra forma de entender el mundo. Sabe que sus ideas pueden sonar descabelladas, que pueden incomodar, pero en lugar de evitarlas, las usa para sacudirnos, para hacer que el lector se cuestione y se sienta retado. Uno no se encuentra con una lectura pasiva. Es casi como si él estuviera allí apuntándonos con el dedo y diciéndonos: veamos si tienes el valor de aceptar lo que te estoy contando. Además, su discurso tiene un ritmo propio, un flujo que va ganando intensidad, como si su argumento se alimentara de su propia energía. No es un monólogo estático, es un crescendo, un viaje en el que nos va empujando paso a paso hacia una especie de clímax en el que uno ya no puede ver las cosas igual. Y en ese clímax argumentativo, Reich se vuelve aún más directo, casi desafiante. Nos lleva al punto en que su teoría deja de ser solo una idea y se convierte en una especie de revelación que golpea de frente. Aquí ya no está cuestionando, está afirmando, sosteniendo su argumento con una convicción que, quieras o no, te sacude. Nos muestra cómo todo encaja, cómo la represión de nuestros impulsos, esos que en un principio parecían solo temas personales, se convierte en una cadena que nos ata a todos como sociedad. Es como si él dijera: ¿ves? Todo esto tiene sentido, y ahora que lo sabes, no puedes seguir mirando para otro lado. La estructura que utiliza entonces se transforma en un movimiento envolvente, porque una vez que hemos seguido sus pasos, que hemos visto cómo cada argumento se conecta con el siguiente, ya estamos atrapados en su lógica. No queda espacio para salir ileso de su visión. Su discurso es como un engranaje en el que, una vez que entras, te lleva hasta el final. Reich no solo intenta convencernos, nos empuja a experimentar su visión, a sentir ese despertar incómodo que plantea. Y ahí nos deja, con la sensación de que hemos recorrido una montaña rusa de ideas, cada una más intensa que la anterior, cada una llevándonos a cuestionar aspectos que probablemente nunca nos habíamos planteado. Análisis de novelas por Audiolecturas. Cuando uno se adentra en la función del orgasmo, de inmediato se topa con un concepto que Reich eleva a la categoría de columna vertebral en su teoría: la energía orgónica. ¿Y qué es eso de la energía orgónica? Imagínense, según Reich, existe una fuerza vital, una especie de impulso universal que se manifiesta en todos los seres vivos, en cada célula, en cada respiro, en cada latido. Esta energía, dice él, es la que nos impulsa a la vida, la que sostiene no solo nuestro bienestar físico, sino también nuestro equilibrio emocional. Es como si nos hablara de un fuego interno, una chispa que llevamos todos, pero que al ser reprimida se convierte en algo que nos enferma, que nos limita. Reich desarrolla este concepto como si fuera la llave maestra para entender la salud y la enfermedad. Para él, esta energía orgónica no es una simple metáfora, es algo tan real que incluso construyó dispositivos, como el acumulador de orgón, para canalizarla y almacenarla, creyendo que podía aliviar enfermedades y liberar tensiones profundas. Y ahí está la audacia del tipo porque no se quedó en teorías abstractas. No, señor, él estaba convencido de que había dado con una verdad tangible, algo que se podía ver y hasta medir, aunque el resto de la comunidad científica lo mirara con desconfianza. Otro término clave en su obra es la coraza muscular. Este concepto es fascinante porque se refiere a cómo acumulamos tensiones físicas a lo largo de la vida, una especie de armadura invisible que, según Reich, se va formando en nuestros músculos,
producto de la represión de nuestros deseos y emociones. Imagínense cada vez que nos obligamos a callar un impulso, cada vez que negamos un deseo, vamos construyendo esta coraza que con el tiempo se convierte en un obstáculo para nuestra energía vital. Esta coraza muscular es, según Reich, mucho más que una simple tensión física. Es como si capa por capa nos fuéramos cubriendo con una armadura que no solo endurece nuestros músculos, sino que bloquea nuestra capacidad de sentir. Reich dice que cada vez que reprimimos un impulso, cada vez que guardamos una emoción en el fondo de nuestro ser, le estamos poniendo otro candado a esa coraza. Es una defensa, claro, pero también un autoencierro. Con el tiempo, esa coraza se convierte en una barrera que nos impide vivir con libertad y, lo peor, nos impide acceder a ese flujo de energía vital, a esa conexión natural con nosotros mismos. Y aquí es donde entra otro de los conceptos importantes en su obra, la economía sexual. Cuando Reich habla de economía, no se está refiriendo a dinero o a transacciones. No, él se refiere a cómo manejamos, o mejor dicho, malgastamos nuestra energía sexual. Para Reich, esta energía es el motor de la vida y su represión es la causa de una buena parte de las neurosis y enfermedades que sufrimos. Es como si nos estuviera diciendo que llevamos una cuenta interna de cada deseo reprimido, de cada impulso no expresado, y que esa cuenta se nos va acumulando sin que nos demos cuenta. Cada vez que evitamos liberar esa energía, cada vez que negamos lo que sentimos, estamos llenando un depósito de tensiones que, tarde o temprano, nos pasa factura. Este enfoque de la economía sexual se convierte en el núcleo de su propuesta terapéutica, porque para él la salud depende de restaurar un flujo natural, de liberar esa energía atascada. Y aquí llegamos al concepto de orgasmo completo, el centro mismo de la teoría de Reich. Según él, este orgasmo no es solo una experiencia física, sino un fenómeno que involucra toda la energía vital que corre por nuestro cuerpo. Para Reich, el orgasmo completo es la liberación total de esa energía acumulada, el momento en que el cuerpo, la mente y el espíritu se alinean y se liberan de las tensiones atrapadas. Es la clave para romper con la coraza que hemos construido y lograr lo que él llama autorregulación emocional y física. Este no es un tema menor en su obra. Reich sostiene que cuando somos capaces de experimentar el orgasmo en esta forma profunda, rompemos con las barreras que nos atan y alcanzamos una salud y bienestar auténticos. Pero ojo, porque Reich no solo habla de un orgasmo físico. El orgasmo completo es también una metáfora de una vida vivida sin bloqueos, una existencia donde no necesitamos reprimir lo que sentimos. Es un estado donde la energía fluye libremente, sin barreras impuestas por la sociedad o por nuestras propias defensas. Para él, alcanzar este nivel de libertad no es solo una cuestión personal, sino un acto de resistencia ante una sociedad que nos moldea y nos obliga a ajustarnos a un molde que no necesariamente refleja quiénes somos. Estos conceptos, la energía orgónica, la coraza muscular, la economía sexual y el orgasmo completo, no son solo palabras en la teoría de Reich. Son los pilares de una visión de vida que desafía las normas establecidas y propone una ruta hacia la libertad, una libertad que empieza en el cuerpo y en el reconocimiento de nuestros impulsos más profundos. Análisis de novelas por audiolecturas. Ahora bien, pongámonos serios, porque la propuesta de Reich, aunque provocadora y llena de ideas que sacuden, no se ha librado de críticas, algunas bastante severas. De entrada, si miramos su teoría con ojos contemporáneos, uno podría decir que algunas de sus ideas suenan casi místicas, como si estuviera hablando de una energía mágica que lo envuelve todo.
Muchos científicos y psicólogos han puesto el grito en el cielo, argumentando que eso de la energía orgónica es difícil de probar, que nunca ha pasado un escrutinio científico riguroso y que más bien se queda en el terreno de la especulación. En pocas palabras, se le ha tildado de pseudociencia, y hay quienes aseguran que Reich se dejó llevar por su entusiasmo sin considerar los límites de la evidencia. Sin embargo, la cosa no es tan simple. Hay quienes, desde una perspectiva más crítica y menos tradicional, rescatan en su obra la valentía de abordar temas que la psicología en su época apenas tocaba. Reich fue un pionero al conectar el cuerpo con la mente en una época en que todavía se creía que eran mundos separados. Esto hoy en día parece bastante obvio con la llegada de la psicología somática y las terapias centradas en el cuerpo. Es como si Reich hubiera sido un adelantado que vio la conexión mente-cuerpo antes de que la ciencia estuviera lista para aceptarla. Y es que, más allá de sus ideas controversiales, su enfoque holístico ha dejado una huella importante, especialmente en campos de terapias alternativas, donde su obra sigue siendo leída e incluso aplicada. Ahora el tema de la represión y la libertad sexual, que fue otro de los pilares de su obra, también ha sido objeto de debates intensos. Algunos filósofos y psicólogos posteriores señalaron que Reich parecía reducir todo a una cuestión de sexualidad, como si toda la complejidad humana pudiera resolverse a través de la liberación sexual. Esto ha sido criticado por simplista, ya que se deja de lado la enorme diversidad de factores que influyen en el bienestar humano. Y ahí está precisamente la gran contradicción de Reich. En su afán de romper con las barreras y liberar al ser humano de ataduras, terminó cayendo en un reduccionismo que muchos no le perdonan. Su idea de que la liberación sexual es la clave para resolver prácticamente todos los males de la humanidad suena, para algunos, demasiado ambiciosa, casi como una fórmula mágica que al final del día parece ignorar otros aspectos igual de complejos, como la cultura, la educación o incluso las relaciones sociales más amplias. Es cierto que la represión puede ser dañina, y Reich no se equivocó al señalarlo, pero el mundo y la mente humana son mucho más enredados de lo que su teoría nos permite ver. Además, varios autores que vinieron después de él, especialmente desde el psicoanálisis y la sociología, han rebatido su enfoque. Por ejemplo, Michel Foucault, el filósofo francés, planteó que el poder y el control en la sociedad no solo actúan reprimiendo, sino también promoviendo ciertas conductas y discursos. Foucault criticó la visión de que liberar la sexualidad es suficiente para alcanzar la libertad, pues el poder no siempre se ejerce desde la prohibición, sino también desde la manipulación de lo que consideramos normal. Es un enfoque que nos recuerda que el control puede venir disfrazado de libertad, un argumento que pone en duda la visión de Reich sobre la simple relación entre represión y salud. Por otro lado, algunos críticos también señalan que la insistencia de Reich en la energía orgónica y en su famoso acumulador se siente casi como una obsesión, una apuesta demasiado arriesgada en un terreno que carecía de pruebas sólidas. Aquí es donde la figura de Reich se torna más controvertida, casi como la de un profeta que se adelantó a su tiempo, pero que a su vez se aferró a una idea con tanta intensidad que terminó aislándose del mundo académico y científico. Esa obsesión con la energía orgónica y el acumulador llevó a muchos a verlo como alguien que perdió el rumbo, un hombre que en su afán por encontrar la verdad se extravió en sus propias teorías. Sus detractores han dicho que Reich, al encerrarse en esta visión, fue incapaz de adaptarse a las críticas y perdió la oportunidad de enriquecer su teoría incorporando otras perspectivas. Es como si su búsqueda de una solución universal lo hubiera cegado a la complejidad del propio ser humano. Pero a pesar de todas estas críticas, también es innegable que Reich dejó un legado que, aunque polémico, sigue vigente en ciertos círculos.
En la actualidad, muchos terapeutas y practicantes de disciplinas alternativas rescatan aspectos de su teoría, en particular la relación entre cuerpo y emociones, y la idea de que el bienestar integral pasa por una armonía entre ambos. Puede que la ciencia no haya encontrado pruebas contundentes de la energía orgánica, pero su énfasis en la liberación del cuerpo como camino para la salud sigue resonando en diferentes terapias. Es como si, a pesar de las fallas y las exageraciones, hubiera logrado abrir una puerta, una invitación a mirar el cuerpo y la mente como un todo, aunque el camino que propuso esté lleno de riesgos y desafíos. Así que aunque Reich nunca llegó a alcanzar el reconocimiento que él buscaba en vida y su acumulador de orgón terminó en el olvido para muchos, sus ideas siguen vivas, provocando y generando debate. Tal vez no fue un científico en el sentido estricto, pero sí un provocador, un visionario que, con todas sus contradicciones, nos dejó un mensaje poderoso. La verdadera libertad no se consigue solo afuera, sino en cada uno, empezando por el propio cuerpo y los impulsos más profundos. Análisis de novelas por Audiolecturas. Cuando la función del orgasmo salió a la luz, el impacto fue como una piedra arrojada en un estanque tranquilo. En una época donde la sexualidad se escondía debajo de la alfombra y donde el psicoanálisis apenas se atrevía a hablar de estos temas, el libro de Reich fue como un grito que sacudió a muchos. Algunos lo vieron como una revolución necesaria, algo así como abrir las ventanas de una casa cerrada y dejar que entre el aire fresco. La idea de que la energía sexual podría estar relacionada con la salud integral y la represión social dejó a más de uno boquiabierto y, claro, provocó debates acalorados en los círculos intelectuales de Europa y Estados Unidos. Por supuesto, no todo el mundo lo tomó con entusiasmo. En realidad, la recepción fue un cóctel de reacciones extremas. Los sectores más conservadores se escandalizaron tachando la obra de inmoral, mientras que los más liberales, aunque intrigados, no terminaban de convencerse de su enfoque. En esos tiempos, hablar de sexualidad de manera tan abierta y vincularla con algo tan fundamental como la salud era algo que simplemente rompía esquemas. Y como suele suceder, quienes defendían las normas de la época se apresuraron a desacreditarlo. Fue un vaivén de aplausos y abucheos que reflejaba lo divisiva que resultaba la obra en un momento donde la libertad sexual apenas empezaba a considerarse seriamente. Lo curioso es que, aunque la función del orgasmo generó tanto rechazo como interés, Reich encontró un grupo de seguidores que se sintieron profundamente identificados con su propuesta. Eran personas que en su mayoría habían sentido en carne propia los efectos de una sociedad que juzgaba y limitaba el deseo y encontraron en las palabras de Reich una especie de alivio, una liberación. Y esos seguidores, aunque pocos en comparación con la masa crítica que lo veía como un excéntrico o un peligro, llevaron la obra de Reich como una especie de bandera. Se empezó a crear casi una comunidad alrededor de sus ideas, gente que encontraba en sus teorías una explicación para sus propios conflictos internos, un lenguaje para hablar de cosas que hasta entonces parecían prohibidas. Era como si Reich les hubiera dado permiso para cuestionar las normas de su tiempo y explorar sus propios deseos sin culpa. Pero claro, este movimiento no tardó en ser visto con recelo. Las autoridades, tanto médicas como políticas, empezaron a vigilar sus pasos con más atención y pronto Reich pasó de ser un simple investigador a convertirse en una figura sospechosa. En Estados Unidos, donde se refugió huyendo de la Europa en guerra, el ambiente tampoco fue más favorable. Las autoridades lo veían como un rebelde que podía poner en riesgo las buenas costumbres de la época y sus teorías sobre la energía orgónica y la libertad sexual eran vistas como una amenaza a la moral establecida. Lo tacharon de loco, le quitaron credibilidad y con el tiempo incluso llegaron a perseguirlo legalmente. La recepción de su obra entonces fue una mezcla explosiva,
Mientras sus seguidores lo veían como un pionero, otros lo consideraban un charlatán, alguien que cruzaba líneas que nadie debía cruzar. Y lo más interesante es que, aunque su figura fue atacada y su obra censurada en varios lugares, la idea de Reich empezaron a resonar más allá de los círculos intelectuales y médicos. Era como si sus palabras se esparcieran como semillas, creciendo en el terreno fértil de los movimientos sociales que surgirían años después. Con el paso del tiempo, las ideas de Reich encontraron un nuevo impulso en los movimientos de contracultura de los años 60 y 70. Mientras la juventud cuestionaba las normas y clamaba por una vida libre de represiones, la figura de Reich resurgió como un referente de esa lucha por la libertad personal y social. Sus teorías sobre la energía vital y la represión sexual parecían encajar perfectamente con los ideales de aquella época, donde se buscaba romper con las estructuras rígidas y explorar nuevas formas de vivir, de amar, de ser. Fue como si de repente Reich hablara el idioma de una generación que ya no temía enfrentar tabúes. A pesar de que muchos aún consideraban sus teorías como poco científicas o excéntricas, la influencia de Reich se empezó a ver en terapias alternativas, en comunidades que promovían la liberación sexual e incluso en la psicología corporal. Sus conceptos sobre la coraza muscular y la conexión entre cuerpo y mente encontraron un espacio en disciplinas que no requerían la validación de la ciencia tradicional. Es decir, mientras algunos lo veían como un visionario, otros lo tomaban como un símbolo de resistencia frente a un sistema que, en su opinión, reprimía lo esencialmente humano. Hoy en día la recepción de la obra de Reich sigue siendo un tema de debate, aunque sus ideas han sido rechazadas por gran parte de la comunidad científica. Su influencia persiste en campos donde lo convencional no tiene la última palabra. La obra de Reich, entonces, es un fenómeno peculiar, aunque fue cuestionada y hasta ridiculizada, ha seguido viva en los márgenes, en los lugares donde las preguntas sobre el cuerpo y la libertad siguen siendo urgentes. Análisis de novelas por audiolecturas. Si pensamos en la función del orgasmo como un grito por la libertad del ser humano a nivel personal y social, no podemos evitar ponerla en relación con otras obras que también desafiaron las convenciones de su época. Para empezar, en la propia trayectoria de Reich, este texto dialoga con su obra anterior, Análisis del carácter, donde ya había comenzado a cuestionar cómo la sociedad nos moldea y nos obliga a construir defensas internas que nos alejan de nuestra naturaleza auténtica. Análisis del carácter es como el preludio de la sinfonía que Reich desarrolla en la función del orgasmo, una exploración inicial de esas barreras psicológicas y físicas que creamos para encajar en un mundo que no siempre permite la libertad emocional y sexual. En ese primer libro ya se notaba su inquietud por desentrañar cómo esas armaduras internas van limitando el fluir de nuestra energía vital. Si quieres que lea Análisis del carácter, dímelo en los comentarios. Pero la cosa no queda ahí. Al poner esta obra en diálogo con otros autores de su tiempo, la función del orgasmo parece estar en plena conversación, aunque no siempre amistosa, con figuras como Sigmund Freud. Aunque Reich comenzó siendo un discípulo de Freud, en la función del orgasmo vemos cómo se distancia de su maestro. Para Freud, la represión era inevitable, una parte necesaria de la vida civilizada, algo que todos tenemos que aceptar. Reich, por su parte, cuestiona este punto y se lanza a decir que esa represión es la raíz de muchos males, que no solo nos daña individualmente, sino que nos convierte en una sociedad controlada y temerosa. Así, la obra de Reich es como un eco desafiante frente a la postura freudiana, casi como si estuviera diciendo: no tenemos que vivir así. Hay otra forma. Incluso podemos ver ecos de la función del orgasmo en obras de autores posteriores, como Herbert Marcuse, quien en Eros y civilización retoma la idea de que la represión sexual es una herramienta de control social.
Marcuse, de hecho, toma el legado de Reich y lo lleva a otra dimensión. En Eros y Civilización plantea que la represión de los deseos y de la energía sexual no solo afecta al individuo, sino que sirve como una herramienta de poder para mantener a las personas en un estado de conformismo, prácticamente sometidos a las estructuras de autoridad. Es como si Marcuse dijera que la sociedad ha creado un pacto en el que sacrificamos nuestra libertad en pos de la estabilidad, algo que Reich también criticaba, pero desde un enfoque más visceral, más centrado en el cuerpo. Al leer a Marcuse, uno casi puede escuchar el eco de Reich, como un precursor que ya había señalado este vínculo entre la represión y el control, aunque desde una perspectiva menos filosófica y más enfocada en el impacto directo en el bienestar humano. Si deseas que haga el análisis de Eros y Civilización de Herbert Marcuse, dímelo en los comentarios. Otro autor con el que la obra de Reich establece un diálogo interesante es Erich Fromm, quien en textos como El miedo a la libertad explora cómo la sociedad nos empuja a reprimir nuestros deseos para vivir en una especie de seguridad artificial. Fromm y Reich coinciden en la idea de que las estructuras sociales nos limitan, aunque Fromm se concentra más en el aspecto psicológico y menos en la energía física o sexual. Fromm percibe que esta represión genera una dependencia en la autoridad y nos hace temerosos de nuestra propia libertad, un concepto que, aunque no tan explícito, está en el fondo de la teoría de Reich. Es interesante ver cómo la función del orgasmo dialoga con estas obras, casi como si Reich hubiera abierto un camino que luego otros siguieron, expandiendo y adaptando sus ideas. Finalmente, encontramos otro eco de la función del orgasmo en los escritos de Michel Foucault, especialmente en su obra Historia de la Sexualidad. Aunque Foucault y Reich provienen de enfoques muy distintos, ambos analizan cómo la sexualidad es moldeada y controlada por la sociedad. Foucault, sin embargo, lleva el análisis hacia el poder de las instituciones. Según él, la represión no es solo un acto de control directo, sino un sistema mucho más complejo que regula cómo hablamos, cómo pensamos e incluso cómo experimentamos nuestros deseos. Es como si Foucault hubiera tomado el concepto de Reich sobre la represión y lo hubiera llevado al siguiente nivel, viendo en cada aspecto de la sexualidad un reflejo de las relaciones de poder en la sociedad. Además, si consideramos la influencia de Reich en terapias alternativas, podemos ver cómo su obra establece una conexión con disciplinas más recientes, como la bioenergética de Alexander Loven, quien fue su alumno y llevó las ideas de energía y coraza muscular a nuevas formas de terapia corporal. La bioenergética toma los principios de Reich sobre el cuerpo y la energía vital y los convierte en prácticas terapéuticas que buscan liberar las tensiones físicas, aunque sin la intensidad radical que caracterizaba a Reich. Es como si el legado de la función del orgasmo se hubiera fragmentado en múltiples corrientes, cada una adaptando sus principios a diferentes enfoques y contextos. En esta red de ideas, la función del orgasmo permanece como un punto de partida, un texto que, aunque controvertido, abrió el debate sobre la relación entre el cuerpo, la mente y la libertad. Análisis de novelas por audiolecturas. Así que, queridos audiolectores y queridas audiolectoras, después de esta inmersión en la función del orgasmo, la pregunta queda en el aire. ¿Se atreverán a descubrir lo que Reich planteó con tanta convicción? Este libro no es solo un texto, es una provocación, un desafío a todas esas ideas sobre la represión, la libertad y el cuerpo que nos han vendido como verdades. Leerlo es como asomarse a un mundo donde el bienestar no depende de seguir normas, sino de conectar con lo más profundo de uno mismo, de soltar esas amarras que nos frenan. Reich les lanza una invitación a mirar hacia adentro, a cuestionar las barreras que cargamos sin darnos cuenta.
Imaginen las sorpresas que trae. Si sienten curiosidad por ver de qué está hecha esta propuesta, si tienen ganas de explorar una lectura que los hará pensar, dudar, incluso incomodarse un poco, no se queden solo con esta charla. Vayan y métanse en esas páginas. Este libro es de esos que despiertan algo, que sacuden, y para entender todo lo que Reich nos quiso dejar, la única opción es leerlo de cabo a rabo, sin filtros. Yo les garantizo que cada página está llena de preguntas que no se quedan en lo teórico, sino que los llevan a cuestionar su vida, su forma de ver el mundo. Así que los invito a lanzarse a esta lectura y a acompañarnos en este espacio. Suscríbanse al canal, dejen un like y compartan sus impresiones en los comentarios. Este es solo el comienzo de muchas conversaciones, de muchas exploraciones juntos. Nos encontramos aquí en el próximo análisis, en la siguiente idea que nos hará pensar. Hasta la próxima y que tengan buena lectura.